Listo. Cuando nosotros hablamos de un equilibrio emocional, en primer lugar debemos tener en cuenta, lo primero que debemos tener en cuenta es el concepto de la palabra equilibrio. Cuando nosotros hablamos del equilibrio como tal, estamos hablando de un estado en el que una persona puede mantenerse dentro de sus límites. Nosotros, los seres humanos, nacemos naturalmente con una tendencia al desequilibrio. Es decir, cada uno de nosotros no es un ser equilibrado por naturaleza. Eso desde un punto de vista cristiano, cosmológico, nosotros lo conocemos como una tendencia al pecado. Es decir, el pecado es un desequilibrio, una actitud desequilibrada que una persona, que el ser humano tiene ante Dios, ante sí mismo y ante los demás. Entonces, en primer lugar, nosotros nos damos cuenta de que la palabra equilibrio es mantenernos al margen, mantenernos dentro de los límites sanos, saludables. Cuando nosotros hablamos de las emociones, entonces hablamos de reacciones instintivas que tiene el ser humano ante circunstancias que motivan a una emoción. Según los psicólogos, los estudiosos de la mente humana, se han detectado 6 emociones básicas. Algunos dicen que 7, otros dicen que 5. Vamos a tomar estas 6. Esas 6 emociones que aparecen en pantalla son 6 reacciones naturales e instintivas que nosotros como seres humanos tenemos de diversas situaciones. Es decir, ante una situación que causa satisfacción, nuestra reacción, nuestra emoción como respuesta es la alegría. Ante una situación que representa peligro, nuestra respuesta es el miedo. Bien, vamos a ensayar aquí, a ver, me están diciendo que no aparece la pantalla. Vamos a intentar presentar de nuevo. ¿Me confirman? Es curioso que a mí sí me aparece como si estuviera presentando la pantalla. ¿Ahora sí? Ok, listo. Bien, entonces, ante una reacción o ante un estímulo, como lo es un estímulo de peligro, entonces nuestra reacción es con la emoción del miedo. Ante algo que nos causa rechazo, la emoción que se activa en nuestro cerebro es la aversión o el asco. Ante una situación inesperada, la respuesta cerebral que nosotros damos es la sorpresa. Ante una respuesta o ante a un estímulo que es una mala noticia, por ejemplo, entonces nuestra reacción emocional es la tristeza. O ante un estímulo de algo que nos parece que no es justo a nosotros, entonces la reacción puede ser la emoción de la ira. Entonces, las emociones son reacciones instintivas que nosotros tenemos ante circunstancias externas y que nos ayudan a nosotros a enfrentar esas circunstancias. Ahora, por mucho tiempo se pensó, incluso los filósofos griegos pensaron que las emociones eran negativas, porque las emociones nos llevaban a tomar decisiones aceleradas. Sin embargo, las emociones son necesarias dentro del ser humano. Imagínense ustedes una persona sin emociones, una persona que no representa en ninguna o en cualquier circunstancia no representa ni siquiera la alegría o la sorpresa o ante el peligro no manifiesta miedo. Entonces las emociones son necesarias dentro de nuestro vivir humano. Ahora bien, cuando hablamos entonces del equilibrio emocional, el equilibrio emocional es permitir que esas emociones puedan tener su lugar dentro de nuestro comportamiento, pero impedir que esas emociones sobrepasen los límites y tomen total control sobre nuestra conducta. ¿Qué quiere decir eso? Que como nosotros somos seres humanos con una naturaleza tendiente al desequilibrio, debemos esforzarnos para hallar el equilibrio en nuestras emociones. Ahora, hay dos cosas o hay dos extremos, dos desequilibrios a los que nos quiere llevar esa parte del mal manejo emocional. Hay un desequilibrio que es el desequilibrio pasivo y hay otro desequilibrio que es el desequilibrio agresivo. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, una persona con un descontrol emocional
es decir, con un descontrol emocional activo o agresivo, es una persona normalmente impulsiva. ¿Qué quiere decir eso? Que es una persona que reacciona ante sus emociones de una manera rápida e instintiva. Por ejemplo, la persona que va manejando su carro, su moto en la calle, y de un momento a otro se le atravesó a alguien en el camino y su primera reacción fue decir una palabra ofensiva en contra de la persona que se atravesó. Es una reacción impulsiva, una reacción que representa que no hay un control emocional, sino que la persona se dejó llevar por sus emociones. Pero hay otro punto de la balanza, que es otro desequilibrio, que es la pasividad. Y la pasividad ya no lleva a la persona a una reacción instintiva y agresiva, sino más bien a una reacción represiva. Es decir, por ejemplo, una persona, supongamos una esposa que está en la casa y llega su esposo y le dice palabras que no son muy amables y ella, en lugar de darse su lugar en la conversación respetuosamente, lo que hace es callar y reprimir su emoción. Entonces aquí nos encontramos ante una situación de hiperracionalización, es decir, no hay una expresión de la emoción. Por un lado, las personas impulsivas toman decisiones muy apresuradas y por otro lado, las personas que racionalizan mucho son personas muy indecisas, que se demoran mucho para tomar una decisión, por pequeña que sea, que siempre están dudando para tomar una decisión. Ahora, las personas impulsivas tienden entonces a expresar sus emociones más libremente, pero al mismo tiempo tienden a tener menos rencor en contra de otras personas. ¿Por qué? Porque el hecho de que una persona exprese sus emociones en ese momento, inmediatamente, le da la capacidad de desahogarse de esa emoción. En cambio, una persona que practica la hiperracionalización, que racionaliza mucho sus emociones, como es menos expresiva, lo que hace es guardarse las emociones para sí. Y según una psicóloga que se llama Carol Cannon, ella dice que nosotros somos gobernados no por las emociones que expresamos, sino por las emociones que reprimimos. Luego entonces viene el punto o la desventaja del descontrol emocional de una persona impulsiva. Y es que una persona impulsiva, como lo vemos aquí, es una persona que reprime la razón y que actúa con base única en la emoción. Les pongo un ejemplo. Tal vez usted sea el tipo de persona que un día mira su armario y dice, hombre, como que se me están acabando los pantalones. Voy a comprar un pantalón ya que es fin de mes y me pagaron. Pero para comprarme el pantalón solo tengo un presupuesto de 80,000 pesos. No tengo más, no me puedo pasar más de ahí porque sencillamente me voy a desfalcar en mi presupuesto. Y usted se va para el almacén, para el centro comercial, y allá comienza a mirar los pantalones y se mide un pantalón. Y cuando usted se mira frente al espejo con ese pantalón, usted se da cuenta de que nunca antes un pantalón le había quedado tan bonito, tan bien ajustado, tan perfecto como ese pantalón. Usted se lo quita, pero luego mira la etiqueta y el pantalón no cuesta 80,000, sino que cuesta 110,000. En ese momento comienza una lucha entre sus emociones y su razón. Si usted es una persona impulsiva, lo que usted va a pensar es, bueno, yo veré de dónde saco para pagar las facturas después. Yo necesito ese pantalón. Y va a dejar que sus emociones controlen su conducta. Entonces va a reprimir a la razón y va a actuar con la base única de la emoción. Sin embargo, también, cuando nosotros hablamos de una persona que racionaliza demasiado, ya entramos a otro extremo. Y es una persona que reprime sus emociones y que actúa con base única en la razón. Entonces, es una persona que no expresa, que no saca a la luz lo que siente, sino que sencillamente permite únicamente que la razón actúe o manifieste su conducta reprimiendo y a costa de sus emociones. Ahora, cualquiera de esos dos extremos que estamos mostrando aquí son extremos desequilibrados. El equilibrio emocional se alcanza cuando nosotros le damos un lugar adecuado a las emociones,
pero al mismo tiempo le damos un lugar adecuado a la razón. En la Biblia nosotros encontramos diferentes ejemplos de personas con desequilibrios emocionales bastante notables. Les voy a dar un ejemplo y ustedes en el chat me van a ayudar con otros ejemplos. A ver qué tipo de personajes bíblicos tenían desequilibrios emocionales. Les voy a dar un ejemplo y es el ejemplo del faraón. Y ustedes me dirán si el faraón no tenía un desequilibrio emocional o lo tenía. Moisés siempre ordenaba las plagas y cada vez que el faraón se encontraba desesperado por su situación porque las plagas lo invadían, le decía a Moisés, Moisés, venga, quite esas plagas y yo lo libero. Claro, se sentía acosado y decidía que iba a liberar a Israel. Sin embargo, cuando se sentía en un momento de tranquilidad, de nuevo, entonces, ese estado de tranquilidad lo llevaba a racionalizar y decía, no, ya que no estoy sufriendo, entonces ya no los voy a liberar. Y otra vez les decía, no los voy a liberar. Y cuando Moisés lanzaba la siguiente plaga, entonces estaba el faraón desesperado y le decía, venga Moisés, quite la plaga y lo libero. Pero cuando nuevamente la plaga desaparecía y encontraba un momento de paz, el faraón decía, pero yo para qué los voy a liberar. Y se pasaba en un vaivén emocional, en un vaivén de decisiones. No tomaba una decisión concreta, sino que el faraón tenía un desequilibrio en su pensamiento. Ahora bien, ¿qué personajes bíblicos nosotros podemos encontrar con un desequilibrio emocional? ¿Hay alguien que nos quiera aportar al respecto? Los leemos en el chat. Vamos a ir avanzando mientras los leemos. Bien, entonces, las emociones nos indican a nosotros una respuesta natural ante un estímulo externo. Someternos a la razón, ignorando las emociones, no es del todo equilibrado. Y someternos solo a las emociones, ignorando el razonamiento, no es equilibrado. Entonces, el punto de equilibrio se alcanza cuando tanto las emociones como la razón tienen su lugar y se mantienen dentro de los límites adecuados. ¿Está bien? Bien, allí Jenny nos dice que Sansón. Y la situación de Sansón es bastante particular. Y Sansón tenía, obviamente, un desequilibrio emocional al nivel de conexión con otras personas y al nivel de esa conexión emocional dentro del contexto de la pareja. Bien, vamos a continuar. Ahora bien, lo que queremos hacer en esta charla, entonces, es tratar en primer lugar de identificar cómo se desarrolla ese criterio emocional en una persona, cuál es el desarrollo emocional. En primer lugar, nosotros queremos identificar cuáles son los obstáculos que nos impiden a nosotros alcanzar un equilibrio emocional y en tercer lugar, vamos a tratar de identificar algunos consejos que nos ayudarán a mantener nuestro equilibrio emocional. Entonces vamos a ir con lo primero, que es el desarrollo emocional. Resulta que dentro del equilibrio emocional, en lo que se ha estudiado, nos hemos dado cuenta nosotros de que, en primer lugar, el equilibrio emocional no depende tanto de la herencia como tal, tampoco depende tanto del ambiente en el que nosotros vivimos y tampoco depende tanto de las experiencias que vivimos en la niñez. Esos tres factores, cuando se unen, forman algo que es lo determinante dentro del equilibrio emocional de una persona, y es el sistema de creencias. Es decir, la herencia que recibo de mis padres, más el ambiente en el que crecí en mi niñez, más las experiencias que viví en la niñez, forman lo que se llama el sistema de creencias de una persona. Y el sistema de creencias es la forma a través de la cual nosotros interpretamos la realidad. El sistema de creencias puede estar basado en falsas creencias o puede estar basado en creencias verdaderas. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros de eso? Les voy a poner un ejemplo. El año pasado, con un grupo de colportores estábamos en la ciudad de Chaparral dando unas conferencias en un colegio católico. Estamos dando unas conferencias a los maestros. Allí habían algunos maestros que pertenecían pues al clero, a la iglesia, y habían unas maestras que eran monjas.
La charla se basó en personas tóxicas y nutritivas y hablamos un poquito del sistema de creencias. Y resulta que al final de la charla, una de las monjitas se me acercó y me dijo, ya sé por qué le tengo tanto miedo al agua. Y yo le dije, a ver, cuénteme, me llena de curiosidad. Y ella me dijo, mire, cuando yo era niña, mi mamá, pues cuando yo cometía mis travesuras, me tomaba y en la casa había un tanque enorme. Y entonces para castigarme ella me metía al tanque y me cogía de cabezas y me metía a la cabeza y me sacaba y me metía y yo casi que me ahogaba y alcanzaba a respirar algo y ella volvía y me metía. Y ese era el método de castigo de mi mamá. Y me decía ella, desde ese día yo no puedo, y desde esa costumbre que tenía su mamá, decía ella, no puedo acercarme a una piscina. Cuando he ido al mar, no soy capaz de entrar al mar, porque el agua me causa una fobia, un pavor. Es decir, dentro del sistema de creencias de esa persona se estableció que el agua era un sinónimo o era sinónimo de un mecanismo de castigo. Entonces, como era sinónimo de un mecanismo de castigo, naturalmente ella iba a entender el agua como algo malo, como algo repulsivo. Ahora, la pregunta es, ¿será que esa actitud de ella frente al agua estaba basado en un sistema de creencias verdadero o estaba basado en un falso sistema de creencias? Ese ejemplo nos muestra a nosotros que, a pesar de que nuestra niñez nos pueda a nosotros determinar algunas cosas, nuestro sistema de creencias puede estar basado en falsas creencias. Otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, es el ejemplo del amor. Una persona aprende el concepto del amor no en un libro, no en un diccionario, sino que aprende el concepto del amor a través de lo que ve del comportamiento de sus padres. Es decir, la mejor manera de enseñarle amor a un niño es que los dos padres se amen. Cuando los dos padres no se aman, cuando los padres en vez de amarse se maltratan, entonces ese niño aprende un concepto distorsionado del amor. Y ese concepto distorsionado del amor se va a manifestar en su sistema de creencias y lo va a llevar en su adultez a buscar un amor que es distorsionado, que es basado en lo que aprendió en su niñez. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos entonces transformar nuestro sistema de creencias si nuestro sistema de creencias tuvo alguna ruptura en nuestra niñez? La respuesta está en los conceptos. Cuando una persona transforma sus conceptos personales de una cosa, de una creencia, entonces esa persona tiene la oportunidad de poder cambiar su sistema de creencias. Es decir, para que esa persona que le tiene tanto miedo al agua cambie en su sistema de creencias, su actitud hacia el agua, debe adquirir un nuevo concepto de que el agua no es un mecanismo de castigo, sino que el agua es algo útil para nosotros. Entonces ella tiene que manifestar en su mente una disposición a aprender un nuevo concepto y al mismo tiempo ir acercándose poco a poco a lo que tanto miedo le causa. Lo mismo sucede con el concepto del amor. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo se desarrolla en nosotros ese sistema emocional o ese equilibrio emocional? Aquí en esta gráfica que estoy ilustrando, se muestra en primer lugar cómo se desarrolla las emociones en un ser humano, que es la línea azul, y cómo se desarrolla la razón en un ser humano. Ahora, resulta que en una edad muy temprana, lo primero que se desarrolla en un niño es el sistema límbico o el sistema emocional, el sistema que maneja sus emociones. Un niño es en primer lugar emocional. Un niño no tiene aún en sus 2 o 3 años una capacidad de razonamiento igual a su capacidad de sentir y expresar emociones. Les pongo un ejemplo. Un niño, cuando es pequeño, vive a partir de sus emociones y su conducta es a partir de sus emociones. Por ejemplo, usted puede ver a un niño muy contento, muy feliz con su juguete y sale corriendo con su juguete y de un momento a otro se golpeó.
y el niño inmediatamente le cambia su emoción de estar muy feliz a estar con un llanto bastante audible. Y luego de que el niño comienza a llorar desmesuradamente, el papá lo toma en los brazos y lo carga y solo pasan 2 segundos. Y a los 2 segundos el niño nuevamente está sonriente y feliz. Es decir, un niño en su niñez temprana tiene una fluctuación bastante importante en sus emociones, porque él no tiene la razón suficiente para controlar sus emociones. La razón, como se ve en la línea roja, se va adquiriendo poco a poco a través del tiempo. Lo interesante del caso es que no existe una edad determinada para llegar a este punto del equilibrio emocional. No existe una edad determinada. Una persona puede hallar su equilibrio emocional a los 18 años, como una persona lo puede hallar a los 25 o a los 30, como puede existir una persona que nunca tuvo un equilibrio emocional. Entonces, al desarrollarse primero el sistema límbico, el sistema emocional de un niño, lo primero que un padre debe hacer en un niño es enseñarle a expresar, a reconocer y, por último, a controlar sus emociones. Este desarrollo es el desarrollo ideal, es decir, todos nosotros deberíamos estar cumpliendo lo que esta gráfica dice y llegar a un equilibrio emocional. Pero, ¿qué sucede cuando nuestra educación no fue correcta? ¿O qué sucede cuando dentro de nuestra niñez hubo situaciones de abuso, ya sea abuso sexual o maltrato físico o abandono? Entonces el desarrollo emocional ya queda distorsionado. Y ya ustedes lo pueden ver ahí. Supongamos que aquí en esta línea negra vertical que se traza, esa línea es el momento específico en la vida de un niño en el que ese niño tuvo una situación de abuso. Inmediatamente el niño tiene una situación de abuso, supongamos un abuso sexual, entonces ese niño sufre una distorsión en sus emociones y su desarrollo emocional queda interrumpido y comienza a ser distorsionado. Al mismo tiempo, su desarrollo racional es interrumpido y es distorsionado. Es decir, una persona que ha sido abusada sexualmente una o más veces en su vida ha sufrido una distorsión en su desarrollo emocional y esa distorsión se manifiesta sí o sí en su edad adulta. La única manera de que esa situación de desequilibrio se convierta en una situación de equilibrio, como esta primera gráfica, es que la persona se someta a un proceso de recuperación que transforme su sistema de creencias. ¿Qué situaciones de abuso llevan a una persona a un desequilibrio emocional? El abuso sexual, el maltrato físico, el abandono, el abuso verbal. Situaciones negativas para la vida de un niño. Aquí entramos en un aspecto espiritual. Y es que Satanás tiene el principal objetivo de dañarlo a usted y dañarme a mí en nuestra niñez. Porque él sabe que un niño en su niñez todavía no tiene esta situación de equilibrio, que sus emociones y su razón todavía no han alcanzado un punto de equilibrio. Y este es el momento perfecto en el que Satanás puede causar el mayor daño. Y cuando causa el daño, entonces causa ese desequilibrio emocional. Por eso nosotros encontramos personas que pueden tener 25, 30, 40, 50 años y aún a pesar de su edad madura tienen comportamientos bastante infantiles. ¿Y es por qué? Sencillamente porque nunca alcanzaron la madurez emocional y tal vez porque en su niñez tuvieron situaciones de abuso, de maltrato, de abandono, de maltrato verbal, etc. Entonces, esos factores de influencia afectan inmediatamente nuestro sistema de creencias. Aquí vamos a ver entonces, y vamos a pasar a esta segunda sección, y es la sección de unos ejemplos bíblicos que nos ayudarán a ver cómo algunos personajes bíblicos tenían ciertas distorsiones emocionales o desequilibrios emocionales. El ejemplo de Saúl. Ya vimos y ya nos nombraron el ejemplo de Sansón. Aquí está el ejemplo de Saúl. Saúl era la persona tal vez física, digámoslo así, socialmente más apta para llegar
a ocupar el puesto de rey en Israel. Sin embargo, a pesar de esa capacidad que Saúl mostraba de su inteligencia, Saúl era inteligente, pero era irracional. Y resulta que Saúl cayó en una distorsión cognitiva que se conoce como magnificación y minimización. La historia se encuentra en 1 Samuel 15. Resulta que Dios mandó a Saúl a que fuera a un pueblo llamado Amalek y ese pueblo luchara contra ese pueblo, lo venciera y no se trajera a nadie vivo y tampoco se trajera ni ganado, ni plata, ni oro. Y resulta que la distorsión cognitiva de Saúl había avanzado tanto que Saúl hizo precisamente lo contrario que Dios había mandado. ¿Qué hizo Saúl? Lo que hizo fue ir ante ese pueblo, luchó contra ese pueblo, pero se trajo al rey. Y además de que se trajo al rey, se trajo ovejas, vacas y oro, plata, lo que Dios le había dicho que no trajera. Resulta que Saúl magnificó su imagen delante del pueblo. Resulta que para un rey era muy importante traer ese cautivo al rey enemigo porque eso le daba honor, le daba posición. Y él magnificó su honor, pero minimizó la obediencia y prefirió su grandeza antes que obedecer la orden. Sin embargo, cuando Samuel se encuentra a Saúl y le dice, Saúl, ¿usted por qué desobedeció lo que yo le dije? Saúl le dice, no señor, al contrario, yo he obedecido. Traje al rey cuando nosotros sabemos que no debía hacerlo. Y luego dice, el pueblo tomó ganado para sacrificar. Es decir, no era él, no era su responsabilidad, era el pueblo. Y 2 veces repite, fue el pueblo. Y Saúl se encuentra en ese momento culpando y autojustificando su conducta, porque luego dice, no, es que el ganado lo trajimos para ofrecérselo a Dios, para sacrificarlo, cuando la orden era sencillamente, no traiga nada. Lamentablemente, Saúl no es capaz de caer en cuenta de ese proceso de magnificación y minimización y se preocupa más por su imagen. Y luego le dice a Samuel, Samuel, venga, lléveme donde el pueblo y allí por favor hónreme delante del pueblo porque la imagen que usted ha dado de mí no es tan buena. Saúl nunca reconoció que estaba equivocado, nunca reconoció que estaba desobedeciendo. Por el contrario, su vida se tornó cada vez más depresiva al punto de que Saúl terminó su vida con el suicidio. Ahora bien, ¿en qué situaciones prácticas nosotros manifestamos una magnificación o una minimización? Cuando, por ejemplo, eso me hace recordar hace un tiempo que yo fui a un taller mecánico a hacer arreglar la moto y el muchacho que estaba arreglando la moto estaba nuevamente armando las partes y cuando estaba armando las partes se dio cuenta de que había colocado un tornillo antes que otro que debía colocar. Y la reacción de él cuando supo que se había equivocado fue, no, yo soy muy bruto, yo por qué hago las cosas así. Es cuando voy a aprender a hacer las cosas bien, siempre se me olvidan las cosas. La reacción de este joven fue de magnificar un problema. Solamente había cometido un error. Y el error era, pues, había olvidado un tornillo. Pero él magnificó un tornillo, el problema con un tornillo, y lo convirtió en algo que alteró su comportamiento. Al mismo tiempo, minimizó el hecho de que él ya sabía las cosas y él sabía lo que debía hacer y lo que estaba correcto. Al mismo tiempo, eso sucede o magnificamos y minimizamos con lo que piensan los demás de nosotros. Yo siempre he sospechado que las personas que dicen que no les importa lo que los demás piensen de ellos son las personas que más les importa lo que los demás piensan de ellos. Y cuando le damos muchísima importancia a lo que los demás piensan de nosotros, le damos una magnificación al pensamiento ajeno y le damos una minimización a lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. En situaciones de pareja, esta distorsión también sucede. Cuando usted está peleando con su pareja, usted se puede ver a usted mismo magnificando los errores de su pareja, pero minimizando sus errores. Entonces,
es una distorsión cognitiva que nos lleva a un desequilibrio emocional. Bien, vamos a ir a otro ejemplo, y es el ejemplo de Salomón. Salomón nos lleva a dos cosas. En primer lugar, el razonamiento emocional, y en segundo lugar, el comportamiento adictivo. ¿Cómo se dio el razonamiento emocional? Salomón se dedicó a buscar la sabiduría por donde quiera, por donde quisiera. Y entonces Salomón encontró que la sabiduría le traía cansancio y depresión. Y en un momento de depresión, Salomón dice, pues, como eso me causa depresión, entonces todo es depresivo y la vida no tiene sentido. Y toma otra decisión. Ahora vámonos para el otro extremo. Ya no me voy a ir al pensamiento únicamente, sino que ahora me voy a ir al placer. Y entonces dice, vamos, ahora te probaré con el placer, gozarás de lo bueno. Y Salomón entra en una etapa de ciclo adictivo, donde él quería encontrar en el placer el equilibrio que tanto estaba buscando, pero que tampoco encontró en el placer. No lo encontró ni en el razonamiento excesivo, ni tampoco lo encontró en la búsqueda del placer. A las dos cosas o en las dos situaciones encontró la depresión, porque como conclusión dice Salomón, a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Por lo tanto, lo que sucede en ese contexto, sencillamente, es que una persona entra en un razonamiento emocional. ¿Qué es el razonamiento emocional? El razonamiento emocional es, según cómo me siento, así soy. Por ejemplo, me siento como un fracaso, por lo tanto, soy un fracaso. O me siento como si estuviera en la cima del mundo, por lo tanto, soy invencible. Es decir, es sacar conclusiones de acuerdo a la forma en que nos sentimos, a nuestras emociones. Sin embargo, ese razonamiento emocional nos lleva a buscar situaciones de éxtasis. Es decir, como la vida no tiene sentido, entonces yo voy a buscar placer. Y para buscar placer tengo que entrar en situaciones adictivas. Y una situación adictiva, tarde o temprano, me lleva a la depresión. Aquí hay una gráfica que nos muestra a nosotros una situación de adicción que causa depresión. Esta línea roja que ustedes ven aquí es el estado neutro que una persona puede disfrutar, es decir, es un estado de calma. Si una persona está buscando una adicción, supongamos una droga, la persona cuando consume una droga entra en un estado dopaminérgico, es decir, el cerebro segrega dopamina y entonces se entra en un estado de éxtasis, que es este estado de acá. Sin embargo, cuando el efecto de su droga o de su adicción se reduce, la persona ya no vuelve a su punto neutro, sino que tiene que descender más de su punto neutro. Esa situación que sucede allí, ese cuadrito o esas líneas verdes que ustedes ven allí, dentro de ese punto neutro, es una situación donde la persona está experimentando culpa y ansiedad. Y ese pico negativo es un estado depresivo. Ahora, como la persona vuelve y se siente depresiva, entonces vuelve a consumir su droga para hallar el éxtasis. Pero resulta que ya no encuentra el mismo punto de éxtasis que encontró la primera vez. Y entonces vuelve a descender a un estado de culpa y ansiedad, pero este estado de culpa y ansiedad es un poco más intenso y más prolongado. Y vuelve otra vez el ciclo. Y la persona, siempre un adicto, va a caer en un estado depresivo. Porque una adicción es un mecanismo que una persona está utilizando para buscar un alivio a una situación que le produce depresión. Entonces, el razonamiento emocional en muchas ocasiones nos lleva a la misma situación de Salomón y es a una situación depresiva. Un adicto, como lo vuelvo a decir, siempre está fluctuando entre estados depresivos y estados de éxtasis, estados depresivos y estados de éxtasis. Es por eso que muchos adictos un día están tomando conclusiones apresuradas en sus vidas y al otro día, en un estado diferente emocional, están tomando decisiones totalmente contrarias, porque su equilibrio emocional está distorsionado y ellos han permitido que una droga, que una adicción, sea cualquiera que sea, domine sus estados emocionales. Entonces, allí las emociones sufren una distorsión y la razón sufre una distorsión. Bien, continuemos.
Vamos a ver el ejemplo de Elías para ir concluyendo. Elías había tenido la victoria más grande de su vida, el éxito más grande de su vida. Había derrotado a los profetas de Baal, manifestando lo que Dios había hecho frente a ellos, que fue descender fuego del cielo. Sin embargo, una vez Elías derrota a los profetas, se da cuenta de que la reina Jezabel quiere matarlo. Y entonces Elías comienza con un razonamiento emocional. Cuando se da cuenta que lo están buscando para matarlo, dice Elías, deseando morir, se dijo, basta Dios, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Es decir, ya que me quieren matar, pues me muero. Eso es un razonamiento emocional. Y luego Elías entra en un estado depresivo. ¿Y cómo es el estado depresivo? Se va y huye y se pone a caminar sin rumbo. Y luego se enclaustra en una cueva. Y Elías quiere mantener encerrado en una cueva. Sin embargo, mientras estaba en el camino, Dios le muestra su poder mandando un ángel para representarle y decirle, Elías, usted no está solo, yo estoy con usted. ¿Por qué? ¿Por qué entra en esa situación? Y luego Elías entra en un estado de sobregeneralización. Cuando Dios le pregunta o cuando Dios le dice, no siga así, Elías le dice, Señor, pero han derribado tus altares, han matado a tus profetas y solamente estoy yo y quieren matarme. Y luego Dios otra vez va donde Elías y Elías vuelve y repite, Señor, pero es que solo estoy yo. Y Dios después le aclara, no Elías, no está solo usted. Hay 7,000 como usted que no se han arrodillado ante Baal. La sobregeneralización es sacar conclusiones apresuradas de situaciones de las que nosotros no tenemos toda la información. Es decir, Elías estaba concluyendo que él estaba solo en la vida, abandonado en la vida porque se sentía solo. Sin embargo, habían 7,000 como él que se eran fieles a Dios. Esa situación de sobregeneralización se representa en nosotros cuando nosotros exageramos las cosas. Es decir, cuando utilizamos determinismos como el siempre o el nunca. Cuando usted está discutiendo con alguien de su familia y usted le dice a esa persona, pero es que usted siempre actúa de esa manera, o pero es que usted nunca hace las cosas bien. Estamos en un estado de exageración, de sobregeneralización. Lo mismo con nosotros mismos. Es que yo siempre hago las cosas mal, o es que nadie me escucha, o es que todos me odian. Son estados de exageración que nos llevan a nosotros a sacar conclusiones apresuradas. Esos estados de sobregeneralización llevan a la persona entonces a tomar esas decisiones apresuradas con base en sus emociones. Al mismo tiempo, Elías entró en un estado depresivo. ¿Por qué decimos que Elías entró en un estado depresivo? Porque se enclaustró en una cueva y no quería salir de allí. Las personas que sufren una depresión, el mecanismo de defensa más eficaz, digámoslo así, o más común para una persona depresiva es el encierro. Una persona depresiva hoy día no va a buscar una cueva como Elías, pero sí se va a encerrar en su cuarto, va a desordenar su cuarto, va a tener distorsiones en su forma de dormir o en su forma de comer, va a tener desórdenes en la forma en que se relaciona con los demás, porque la depresión, gracias a una sobregeneralización, gracias a una exageración, lleva a la persona a ese tipo de estados depresivos. Ahora, también podemos notar que Elías llegó a esa conclusión de un estado depresivo por un mal manejo de una emoción, y es el miedo. Cuando él se sintió amenazado, entró en un estado de miedo. Cuando una emoción no se controla, sino que se permite que esa emoción comience a divagar, se convierte en un sentimiento. Es decir, Elías entra en un estado de pánico. Y cuando se entra en un estado de pánico, entonces ya es más difícil controlar la situación. Y eso fue lo que le pasó a Elías. Una emoción mal manejada lo llevó a un estado depresivo. Bien, vamos a concluir. Vamos a ver 4 consejos específicos que nos ayudarán a nosotros a tener un mejor equilibrio emocional. En primer lugar, el compañerismo emocional. Pablo en Gálatas dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y lo habla en el contexto de la tentación. Y una tentación es una situación en que una persona está enfrentando sus emociones y su razón. Es decir, nosotros debemos
como personas racionales y con una madurez espiritual, ayudar a otros en ese tipo de situaciones, de estados emocionales. Nosotros también debemos buscar en otras personas que consideremos maduras emocionalmente ese compañerismo emocional. Todos nosotros necesitamos en nuestra vida alguien con quien desahogar nuestras penas, digámoslo así. Y en ese libro que les muestro ahí, Estoy aquí para ser feliz, que es un libro maravilloso, dice, cada vez que una persona comparte un sentimiento negativo, lo reduce a la mitad. Y cada vez que una persona comparte un sentimiento positivo, lo duplica. Es decir, cuando usted está muy contento porque le sucedió algo muy bueno, usted quiere contarle a otro y cuando usted le cuenta a otro, ya no es solamente usted el feliz, sino que son dos personas felices. Al contrario, cuando usted está pensativo, está pasando por momentos difíciles y usted se acerca a otra persona y le cuenta sus problemas, cuando termina la conversación, usted puede suspirar y decir, me siento más tranquilo, necesitaba desahogarme. Ese compañerismo emocional lo ha diseñado Dios para que nosotros, como personas, como hermanos, compartamos entre nosotros las cosas que nos suceden y ayudemos, como dice Pablo, a sobrellevar los unos las cargas de los otros. Al mismo tiempo, hay una terapia que se llama cognitivo-conductual. Y es la terapia que nos ayuda a nosotros a reconocer nuestros pensamientos, nuestras emociones y a tratar de darles un control. Ese libro que aparece ahí que se llama Mente, Carácter y Personalidad, ese libro dice, la imaginación no fue dada para permitir que anduviera desbocada siguiendo su propia voluntad, sin que hiciera esfuerzo alguno para restringirla o disciplinarla. Es decir, los pensamientos depresivos, los pensamientos lascivos, los pensamientos negativos, esos pensamientos se pueden controlar. Esa imaginación no debe permitirse que ande desbocada, sino que, dice la señora White, si los pensamientos son malos, los sentimientos también lo serán. Y los pensamientos y los sentimientos combinados constituyen el carácter moral de una persona. Entonces, parte del equilibrio emocional se halla, en primer lugar, en el compañerismo emocional, en tener a alguien con quien desahogar nuestras emociones. En segundo lugar, en aprender a reconocer nuestras emociones. Es decir, saber cómo he enfrentado mis últimos problemas, cómo estoy enfrentando las cosas que me suceden en mi trabajo, en mi casa, con la pareja, con la familia. Ese tipo de cosas nos ayudarán a nosotros entonces a reconocer nuestros pensamientos y a controlar nuestros sentimientos. Así entonces hallaremos un carácter equilibrado o un estado emocional equilibrado. Bien, un tercer consejo es un cambio de perspectiva. ¿Qué quiere decir un cambio de perspectiva? Quiere decir que cada persona, como su sistema de creencias ha sido distorsionado tal vez por una situación de abuso pasada, la persona necesita un cambio de sistema de creencias. ¿Y cómo se halla el cambio en el sistema de creencias? Cuando los conceptos cambian. Es decir, les voy a poner un ejemplo. Hace un tiempo hablaba con una joven que tenía unos 26, 27 años y no le había ido muy bien en su vida emocional. Y esa joven, yo le estaba mostrando un libro que se llama Novios, cosa de dos. Y ella me dijo, yo no necesito ese libro, porque uno de los errores aprende. Y yo le dije, pues sí, uno de los errores aprende, usted tiene razón, pero uno aprende la forma equivocada de hacer las cosas. Para aprender la forma correcta de hacer las cosas, usted necesita adquirir información correcta de cómo debe actuar en las situaciones determinadas. Una forma muy eficaz de cambiar nuestra perspectiva es la forma en que alimentamos nuestra mente. Es decir, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos leyendo? Cuando nosotros leemos libros valiosos, cuando nos acercamos a Dios de una forma sincera, a través de